Se discute las resoluciones judiciales, que es, digamos, la parte final del proceso, ¿no es cierto? Y muchas veces es interesante que todo el mundo conozca cómo se llega a ese proceso y cuáles son las cosas que inclusive fuera del proceso son importantes, ¿no es cierto? Hay un montón de cuestiones sociales, políticas, previas, que hay que tener en cuenta también para esa situación, ¿no es cierto? ¿A quiénes está apuntada la charla? La charla está apuntada a todo el mundo, por lo que sé, los organizadores, a los cuales les agradezco que hayan invitado. Había presidentes comunales, era amplio, había policías, había público en general, digamos, he visto algunos que me presentaron que eran comerciantes, o sea, un espectro muy amplio, ¿no es cierto? Caterina, usted es del Colegio de Jueces de la ciudad de Rosario. Muchas veces los televidentes o los lectores se preguntan por qué no se dan, por ejemplo, los nombres de los detenidos en el momento que se los detiene. ¿Se puede explicar esto? Sí, lo voy a ejemplificar con un caso muy concreto. Una vez, hace bastante tiempo, se detuvo una persona que estaba acusada de un delito de abuso sexual. Y esa persona, que era relativamente conocido porque estaba en la mesa de entrada de un ministerio en Rosario, tenía 5 hijos, una familia, y bueno, con el tiempo salió absuelto por la duda. Y entonces, pero el problema lo tenían los hijos, ¿no es cierto?, que tenían ese problema de que el padre había sido acusado de esa cuestión, eran hijos pequeños. Yo entiendo que, salvo, por ejemplo, un funcionario público, no es lo mismo acusar un diputado, un senador, un juez, un intendente, una persona pública, digamos, que un periodista mismo, que acusar a una persona que es un perfecto desconocido, un relativamente desconocido, y que se le carga con un proceso penal no solamente a él, sino a toda la familia. No tiene que haber un estigma adicional, salvo el que ya tiene una actitud pública tan grande que, bueno, y que ha sido, por ejemplo, elegido o tiene un cargo de responsabilidad en el Estado, ¿no? En este sentido van las distintas disertaciones que se van a hacer, o que se están haciendo, mejor dicho, ¿no? No necesariamente en ese sentido. A mí me preocupa también, por ejemplo, el tema que se dimensione y que lo dimensione toda la comunidad, el tema de la pena. Nosotros tenemos un sistema procesal que es muy bueno, idealmente. Ahora, si nosotros el resultado de ese proceso penal no lo concretamos en solucionar los problemas de la gente, no sirve para nada. Por ejemplo, si yo tengo cada vez más delitos que son cometidos por personas que son adictos y yo no tengo después dónde hacerle tratar a esa persona, no sirve de nada el proceso. Hago todo un circo, es toda una teatralidad que no sirve. En cambio, si yo termino eso y digo, bueno, puedo a esta persona mandarla a un lugar para que se recupere de su adicción, realmente lo beneficio a él y lo beneficio a la sociedad. De la otra manera estoy haciendo puro teatro y después deposito gente en una cárcel. Ahora, también hay algo que no ha quedado claro por ahí en la mayor parte de la sociedad, que es el rol de los fiscales. ¿Podemos explicar brevemente qué es lo que hace un fiscal? ¿Qué atribuciones tiene? Sí, el fiscal lo que hace es investigar los delitos y después con todo ese producto de su investigación se lo lleva al juez y el juez termina decidiendo en última instancia si lo deja preso o no lo deja preso, si es merecedor de una condena o no de una condena. Esto es un poquito más complicado, pero básicamente es eso. El fiscal investiga y después lleva a juicio y el juez condena, primero va haciendo todo el proceso en cuanto a dejarlo en prisión preventiva, etcétera, y después lo condena o no lo condena. Esas son y después tenemos en el sistema nuestro, digamos, 3 patas. El fiscal que hace eso y otra pata que es el defensor, que hay defensa pública y defensa privada. El defensor público también que dice, no, veamos todas estas cuestiones. Y esa es la otra cuestión para que todo el mundo tenga, digamos, que tenga garantizados los derechos del imputado, los derechos de la víctima y, en definitiva, los derechos de todo el conjunto social. Por último, entonces, la decisión de que un detenido por algún hecho quede preso o no es del juez y no de los fiscales. Puede ser inicialmente en algunos casos, pero siempre hay una revisación judicial y en última instancia siempre es un juez el que decide que quede preso o que no quede preso. O sea que la decisión última siempre es de la judicial y no meramente fiscal.